Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 14 horas con 21 minutos de este día 25 de enero del año 2021, se declara abierta la sesión ordinaria pública no presencial convocada el día 24 de enero, así como a la convocatoria complementaria emitida el día de hoy, derivado de la urgencia de resolver los presentes asuntos. Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza y el 27 del reglamento interior de este tribunal. Así como con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril del año 2020, a través del cual se autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. Está presente la licenciada Aminda Gabriela Treviño Aguirre, secretaria general de Acuerdo y Trámite por Ministerio de Ley, toda vez que se analizará una excusa planteada por una integrante de este pleno, en específico la magistrada Carla Félix, misma que en caso de resultar fundada provocará que la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite de este tribunal, funja como magistrada por Ministerio de Ley. Una vez realizada tal precisión y previo al desahogo del orden del día, le solicito a las magistraturas integrantes del Pleno que se agregue un punto adicional en el que previo a la resolución de los asuntos convocados se emita el pronunciamiento respecto a la calificación de la excusa presentada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, TEX JDC 195-2020, así como del incidente de inejecución de sentencia 01 del 2020, derivado del expediente anteriormente mencionado, el JDC 195-2020. Licenciada Gabriela Treviño, haga constar esta inclusión, por favor, y si es tan amable, sirvas a dar desahogo al orden del día. Con su autorización, magistrado. El orden del día establece 5 numerales. El primero, la lista de asistencia. El segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, la inclusión solicitada por el magistrado presidente para emitir el pronunciamiento de la excusa presentada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira para conocer y resolver del expediente identificado como TEX JDC 195/2020, así como del incidente de inejecución de sentencia 01/2020 derivado de este expediente. El quinto, el debate y resolución del asunto convocado el día de ayer, así como los convocados de manera complementaria el día de hoy. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial las magistraturas que integran el pleno de este tribunal, ello de conformidad con el acuerdo del pleno que autorizó las sesiones no presenciales el día 8 de abril del 2020. Así, se hace constar que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a las magistraturas manifiesten su votación con el orden del día y lo manifiesten levantando la mano las que estén de acuerdo y los que estén de acuerdo. Gracias, magistrada. Le informo, magistrado presidente, que se aprobó por unanimidad de votos el orden del día, con la modificación de incluir la calificación de la excusa presentada antes del debate del asunto convocado en la resolución. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a las y al magistrado integrante del Pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de la sesión anterior de manera económica, levantando la mano quienes estén a favor. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de Pleno anterior a esta. Muchas gracias, licenciada Treviño. Como bien se ha mencionado, previo al debate y resolución de los asuntos convocados, la magistrada Elena Treviño y el de la voz realizaremos el pronunciamiento de la excusa que presentó la magistrada Carla Verónica Félix Neira. Licenciada Aminda Gabriela, si nos puede hacer favor de dar cuenta con el escrito presentado por la magistrada Félix, por favor. Sí, magistrado, con su autorización. Les leo el escrito presentado por la magistrada Carla Verónica Félix Neira, recibido en la Secretaría General de Acuerdos a las 18:30 del día de ayer. Va dirigido al Pleno del Tribunal Electoral, en el que dice: la suscrita, en mi carácter de magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Zaragoza, con fundamento en lo provisto por los artículos 113, incisos O y Q, y 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
127 y 128 del Reglamento Interior de este Tribunal, me permito someter a la consideración del H Pleno de este órgano jurisdiccional solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia del expediente identificado con la clave TEX JDC 195/2020, en cumplimiento de la ejecutoria emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 15 de enero de la presente anualidad, que revocó la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el 15 de enero del año próximo pasado, derivada de la demanda promovida por un actor a cuyo dato está protegido, en contra del acuerdo IEX-CG, diagonal 159, diagonal 2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, y mediante el cual se emitió el listado de las personas designadas para integrar los 38 comités municipales electorales que se instalarán para el proceso electoral local 2020. Lo anterior, en virtud de haber formado parte del órgano colegiado que emitió el citado acuerdo, razón por la cual estimo pertinente y apegado a derecho presentar solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia del juicio a que hago referencia. Siendo legal la presente, respetuosamente solicito, único, acordar de conformidad mi solicitud de excusa en los términos de lo previsto por el artículo 128 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Protesto lo necesario y firma la magistrada Carla Verónica Félix Neira. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciada Treviño. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre este escrito que nos hace llegar al Pleno la magistrada Félix sobre esta excusa para conocer de alguno de los asuntos que se resolverán el día de hoy? Sí, de acuerdo con la calificación de legal de la excusa planteada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira. Muchas gracias, magistrada Treviño. Bueno, por mi parte también estaré a favor de esta excusa presentada por la magistrada Félix Neira, pues en virtud de las razones que ya han sido expuestas. No es la primera vez que se presenta esta misma situación. Como ustedes saben, la magistrada Félix fue recientemente nombrada a finales del año pasado por el Senado de la República como magistrada de este tribunal, y ella previamente era consejera del Instituto Electoral de Coahuila, lo que de manera natural hace pues que algunos de los asuntos que todavía le tocó conocer y resolver como consejera del Instituto Electoral, bueno, pues hayan sido impugnados y que, bueno, sean del conocimiento ahora del tribunal. Entonces, por supuesto que respetando uno de los principios esenciales del derecho, bueno, pues también yo en este sentido calificaré de legal la excusa presentada por la licenciada Félix. Y en este sentido, le voy a pedir a la licenciada Gabriela Treviño que haga constar en el acta correspondiente que se califica por parte de la magistrada Treviño y el de la voz la excusa presentada por la licenciada Carla Verónica Félix Neira. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 428, numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila, se designa a la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite, como magistrada por Ministerio de Ley, para efecto de integrar el pleno de este tribunal electoral y que conozca del asunto del que se excusa la magistrada Félix en el expediente TEX JDC 195-2020, así como en el incidente de inejecución de sentencia 01 2020 derivado de ese expediente. Vamos a decretar un breve receso solamente en lo que técnicamente le pedimos a la licenciada Félix que salga de esta sesión virtual, y en lo que incorporamos también a la magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez Padilla. Muchas gracias. En un momento volvemos. Gracias. Muchas gracias. Después de este breve receso,
Continuamos con el debate y resolución del expediente, y dándole la bienvenida a la magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez, quien ya se incorpora a esta sesión virtual. Continuamos con el debate y resolución del expediente TEX JDC 195 del año 2020, promovido contra el acuerdo IEXG 159-2020 del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por el cual se emite el listado de las personas designadas para integrar los 38 comités municipales electorales para el proceso electoral 2021, relativo a la elección de los ayuntamientos de la entidad. Licenciado Mario Barbosa, ¿sí le vas a dar la cuenta, por favor? Con su autorización, magistradas, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 195-2020, promovido por un aspirante que participó en el procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los comités municipales para ocupar un cargo dentro del comité de Sabinas, misma que se dicta en cumplimiento a la sentencia SMJDC 400 del 2020 dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 15 de enero del año en curso. En el caso, la parte actora impugna el acuerdo IEXG 159 del 2020 emitido por el Consejo General del IEC, mediante el cual emitió el listado de las personas designadas para integrar los 38 comités municipales, pues consideran que al haber quedado en la lista de reserva se vulneró su derecho político de integrar una autoridad electoral. Ahora bien, en el proyecto presentado por la ponencia se propone revocar el acuerdo impugnado, pues el Consejo General omitió expresar las razones y criterios que la llevaron a designar las consejerías propietarias y suplentes del Comité Municipal de Sabinas. Ello es así, ya que de la lectura integral del acto reclamado no se advierten las razones particulares o las causas inmediatas que justifiquen que las designaciones de las consejerías propietarias y suplentes conforme a las exigencias previstas en la ley y en la convocatoria, pues no se advierten que se hayan explicado o expuesto las razones que tomaron en cuenta para seleccionar a las personas que integran el comité. Por otra parte, se da cuenta a las magistradas y magistrado que el proyecto que se somete a su consideración da cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Regional Monterrey, así como al principio de exhaustividad, ya que se contestan los agravios realizados por la promovente en el sentido de que la integración del listado general de reserva debe ser acorde al artículo 380 del Código Electoral y dicha integración o bien la designación expresa de la consejera suplente debe realizarse conforme a las calificaciones obtenidas por los aspirantes, según lo dispuesto en los artículos 20 y 22 del reglamento de elecciones. Agravios que se consideran infundados, ya que respecto del primero, del contenido del artículo 380 no se advierte la obligación de regular el orden que deban llevar a cabo las designaciones de los suplentes para las posibles sustituciones de las consejerías propietarias, ni los requisitos que debe contener dicha lista. Respecto del segundo agravio, si bien es cierto, las designaciones se realizan a partir de la evaluación integral de los perfiles curriculares, las calificaciones no representan el único factor determinante ni absoluto para llevar a cabo las designaciones respectivas. En las relatadas consideraciones en el proyecto presentado por la ponencia se propone revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado para que la autoridad responsable en plenitud de jurisdicción emita uno nuevo en el que se determine con la debida motivación las designaciones del Comité de Sabinas. Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de resolución del incidente de inejecución de sentencia derivado del juicio TEX JDC 195 del 2020, en el que la promovente estimó que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia de la forma que debía. Ahora bien, como se mencionó, en el caso se advierte que durante la sustanciación del mismo, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en sesión de 15 de enero de 2021 que los autos del juicio ciudadano SMJDC 400 del 20 tenía bien revocar la sentencia emitida por este tribunal en el expediente que se actúa, así como todos los actos derivados de la misma, motivo por el cual el presente incidente ha quedado sin materia, ya que la sentencia cuyo cumplimiento fue reclamado fue revocado y en ningún fin práctico conduciría el estudio sobre el cumplimiento dado a una resolución que ha dejado de existir. Es la cuenta, magistradas, magistrado.
Muchas gracias, licenciado Barbosa. Efectivamente, el licenciado Barbosa dio cuenta no solamente del JDC 195, sino también del incidente que deriva del mismo expediente, el 01 del año 2020. Lo anterior a solicitud de la ponencia de la magistrada Elena Treviño. Magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez, ¿algún comentario sobre este asunto que someten a nuestra consideración? Gracias, magistrado presidente. Nada más decir que, en efecto, coincido plenamente con las dos propuestas a cargo de la ponencia de la magistrada Elena Treviño. Me parece que en el primero de ellos, pues es muy clara la cuestión de la Sala Regional Monterrey, en la que al resolver el asunto SMJDC 400, pues lleva a cabo la revocación prácticamente de todas las actuaciones derivadas de, con la posterioridad a la emisión del acuerdo que se controvirtió originalmente en el expediente TEX JDC 195, y derivado de ello precisamente pues el pronunciamiento que se emite hoy es en acatamiento o en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Regional Monterrey, destacándose que prácticamente este asunto nosotros ya lo habíamos resuelto el 18 de diciembre del año pasado, y que bueno, por motivo de la revocación que hacemos por parte de la Sala Regional Monterrey, estamos hoy llevando a cabo el pronunciamiento de un punto específico relativo a la cuestión de las listas de reserva de los comités municipales. En ese sentido, así como establece también muy claramente en la cuenta que se consideran infundados los agravios, bueno, estoy completamente a favor del sentido que se nos propone. Y en segunda instancia, relativo propiamente a precisamente a la relación que tiene este asunto con el incidente que se había planteado también por la parte actora, pues de alguna manera, en efecto, al haber quedado prácticamente revocado todo lo actuado en el expediente JDC 195, pues por tanto se considera que se queda sin materia el incidente, ya que la cuestión principal lo constituía propiamente el asunto del expediente 195, y la cuestión accesoria en este caso sería un incidente derivado de aquella materia. En ese sentido, quiero nada más manifestar que estoy completamente de acuerdo con las propuestas que se nos hacen llegar. Muy amable, gracias. Muchas gracias, magistrada Ramírez. Magistrada Elena Treviño, ¿algún comentario sobre estos proyectos que someten a consideración del Pleno? Gracias, magistrado presidente. Únicamente quiero abundar en relación a al primero de los proyectos con el que se ha dado cuenta, que se ha explicado ampliamente, es el relacionado al juicio para la ciudadanía 195 del 2020. Y como se ha hecho referencia en la explicación de este primer proyecto que se pone a su consideración, estamos dando cumplimiento a una ejecutoria dictada por la Sala Regional Monterrey en el expediente 400 del 2020, de fecha 15 de enero de este año. En este proyecto se propone revocar en lo que fue materia de impugnación únicamente lo relacionado con la conformación o la integración del Comité Municipal de Sabinas, que está contenido en el acuerdo 159 del 2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el cual designó a las y a los integrantes de los comités municipales para la renovación de los ayuntamientos en este proceso electoral del 2021, al estimarse que en lo que fue materia de impugnación se omitió motivar la designación de las consejerías propietarias y también de las suplentes. Esto porque es obligación de las autoridades motivar todas sus determinaciones, y dicha obligación debe entenderse en el sentido de que la autoridad debe señalar con exactitud las razones, las motivaciones, todas las circunstancias especiales y las razones particulares que tomó en cuenta al emitir su determinación, no únicamente incluir el nombre de las personas seleccionadas, sino motivar las razones por las cuales se designan a estas personas. Aquí en el caso concreto, el proceso de designación de las consejerías municipales resulta de especial trascendencia, ya que su función primordial consiste en intervenir en la preparación
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, razón por la cual su integración es muy importante y la autoridad debe observar estrictamente, entre otras, en el caso concreto, la garantía de fundamentación y de motivación. Lo anterior, considerando además que la determinación mediante la cual se designan consejerías o se excluye a los aspirantes de la integración de los comités, incide directamente en el derecho político electoral de la ciudadanía a conformar autoridades electorales. Por ello, esta determinación, insisto, debe contener una debida motivación que sustente tal decisión a fin de que ésta no sea arbitraria o totalmente discrecional. En el caso, después de analizar el acto impugnado, se advirtió que no cumple con esta exigencia constitucional de motivación, ya que no contiene las razones, los argumentos y los motivos que sirvieron de sustento para determinar por qué consideró la autoridad responsable que las consejerías propietarias eran más idóneas en comparación con el perfil de la actora, actora ciudadana en este juicio, y de aquellas otras personas que fueron nombradas como suplentes, conforme a las exigencias previstas en la ley, en la normativa y en la propia convocatoria. Al respecto, quiero precisar que al haber resultado fundado el agravio relacionado con esta falta de motivación del acuerdo impugnado, sería suficiente para revocarlo sin estudiar la totalidad de los motivos de inconformidad de los demás agravios que fueron hechos valer. Sin embargo, en el presente caso, se estima necesario analizarlos en atención al principio de exhaustividad y también por encontrarnos ante el cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, en lo que respecta a los agravios restantes que se relacionan con la designación de las consejerías suplentes, se propone declararlos infundados por lo siguiente. Del contenido del artículo 380 del Código Electoral, que prevé que por cada miembro propietario habrá un suplente, se advierte que el legislador únicamente estableció la obligación de que se seleccionaran suplentes para sustituir las vacantes de las consejerías propietarias, sin precisar un orden en particular. Y esto atiende a las necesidades de los comités, no son estáticas, sino que se desarrollan conforme al curso natural del proceso electoral, por lo que se justifica que la lista general de reserva no guarde un orden de prelación en particular, pues el Consejo General debe tener abierta la posibilidad de sustituir en determinado momento una consejería propietaria con el perfil que considere más idóneo para poder dar continuidad a las labores de los comités municipales conforme a las necesidades que establezca la propia autoridad municipal. Debe decirse que esta consideración o esta interpretación de modo alguno permite a la autoridad responsable elegir de manera arbitraria a la persona suplente, pues precisamente se legitima su designación al haber acreditado el cumplimiento de los requisitos durante las diversas fases del procedimiento de selección. Del mismo modo, no le asiste la razón a la actora cuando alega que la designación de suplentes debe realizarse únicamente conforme a las calificaciones obtenidas. Ello, pues el nombramiento de los suplentes se realiza a partir de una evaluación integral de los perfiles curriculares, conforme a la totalidad de los criterios previstos en la normativa y a los resultados de las entrevistas a cargo de los miembros del Consejo General, por lo que las calificaciones no representan el único factor determinante ni absoluto para llevar a cabo las designaciones respectivas. Ahora bien, se propone también declarar infundado el agravio relacionado con la vulneración al principio de máxima publicidad y transparencia en este proceso de designación de las consejerías, pues desde que se emitió la convocatoria en agosto del año pasado, se hizo del conocimiento de los aspirantes, de las y los aspirantes, de todos los interesados, los requisitos, la documentación, las etapas del procedimiento y criterios de selección. Convocatoria que fue notificada por estrados y publicada además en la página electrónica del Instituto y también en el Periódico Oficial del Estado. Además,
fueron publicados en la página electrónica del instituto los archivos relacionados con las diversas etapas del procedimiento de selección, así como el acuerdo de integración de los comités que contienen la relación de las consejerías designadas y la lista general de reserva que fue aprobada por el Consejo General. Finalmente, se considera que son ineficaces los motivos de inconformidad relacionados con las causales de inelegibilidad de las consejerías del comité, toda vez que el impedimento de nombrarlas en más de 3 procesos electorales es una limitante que está prevista para los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, no así para los comités municipales, conforme a la ley electoral del Estado, que es la aplicable por tratarse de un proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos del Estado. En este mismo sentido, el agravio relacionado con el conflicto de interés de 2 consejeras del comité en virtud de una relación de parentesco es ineficaz, pues conforme lo dijo la Sala Regional Monterrey, no se encuentra regulado como una causa de impedimento en la normativa aplicable. Del mismo modo, se propone declarar ineficaz el agravio relacionado con la falta de incorporación de las razones contenidas en un voto particular de un consejero como parte de los motivos de inconformidad de la actora. Pues en términos del artículo 39 de la Ley de Medios de Impugnación, los promoventes tienen la carga de expresar sus propios agravios, sus propios motivos de inconformidad para desvirtuar la legalidad del acto combatido. Por ello, la solicitud de hacer suyos ciertos argumentos vertidos en un voto particular de un consejero de la autoridad responsable no permite tener por satisfecha dicha exigencia, debido a que no puede conocer de forma exacta, no se puede conocer cuál es la afectación a que se refiere, y además la suplencia en la deficiencia de la queja que estamos obligados no lleva al extremo de analizar otros documentos e incorporarlos como agravios para cuestionar un acto determinado. Lo anterior, además, fue así expresamente resuelto en la determinación de la Sala Regional Monterrey, que ahí se cita y que ahora estamos cumpliendo. Por todo lo expuesto, en el caso, se propone, como ya se dijo, revocar el acuerdo impugnado en esta materia, en esta parte justamente de la integración del Comité Municipal de Sabinas, para que el Consejo General emita otro acuerdo en el que exprese las razones que considere necesarias para sustentar las designaciones en esta parte de la integración del Comité Municipal de Sabinas. Es la cuenta, es todo de mi parte, magistrado presidente, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Elena Treviño. Le voy a pedir a la licenciada Aminda Gabriela Treviño que tenga bien tomar la votación del presente asunto, por favor. Sí, magistrada. Magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez. A favor de ambos proyectos, gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Elena Treviño. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrado presidente. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado. Le informo que los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Treviño. Con base en esta votación, en el juicio Text JDC 195-2020, promovido por la actora cuyos datos se encuentran protegidos contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, este Tribunal Electoral del Estado de Coahuila resolvió por unanimidad lo siguiente. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEXG 159-2020 de fecha 4 de diciembre del 2020 y se deja sin efecto las consejerías que quedaron precisadas en el apartado que precede. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila que dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de que le sea notificada la presente resolución y en plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acuerdo en el que exprese las razones particulares o las causas inmediatas que le sirvan de sustento para las designaciones de las consejerías propietarias y suplentes del Comité Municipal de Sabinas, Coahuila, conforme los parámetros precisados en el apartado 7.2 de la presente resolución. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila que informe el cumplimiento de la presente sentencia a este Tribunal Electoral mediante la remisión de las constancias correspondientes, lo que deberá realizar de manera inmediata. Cuarto, comuníquese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, lo resuelto en esta sentencia, en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de los autos del expediente SMJDC 400-2020 de fecha 15 de enero. Notifíquese personalmente. Y en el incidente, cuya cuenta también ya fue dada, es el incidente de inejecución de sentencia 1-2020 del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, TEX JDC 195-2020, con las mismas partes. De la misma manera, este tribunal electoral, de manera unánime, resolvió: primero, se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia. Segundo, glósese el cuaderno incidental en que se actúa al expediente principal correspondiente. Notifíquese a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, a continuación vamos a decretar un breve receso para efecto de que se integre al pleno de este tribunal electoral la magistrada Carla Verónica Félix Neira. En un momento volvemos con ustedes. Gracias. Bueno, estamos de regreso en esta sesión del Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza. Ya se ha incorporado de nueva cuenta la magistrada Carla Verónica Félix Neira para el conocimiento de los siguientes asuntos. En este sentido, continuamos con el debate y resolución del incidente de inejecución de sentencia 01-2021, expediente TEX JDC 190-2020, promovido por Lisette Inungaray González contra el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, por el incumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal electoral en el expediente TEX JDC 190-2020. Licenciado Gustavo Emanuel Valdés García, ¿nos puede dar la cuenta del presente asunto, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. En el proyecto de la cuenta se propone declarar fundado el incidente promovido por la parte actora y, en consecuencia, ordenar al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, recontrate o contrate al personal que proponga la promovente como su asistente y auxiliar, de entre las personas de su confianza que tenía asignadas desde el día del inicio de la administración municipal hasta antes de la fecha en que solicitó la licencia para separarse de su encargo, o bien de entre las personas que ella proponga, para el efecto de que pueda ejercer de manera efectiva su cargo de regidora. Ello por las consideraciones siguientes. En su escrito de demanda, la actora aduce medularmente que el ayuntamiento ha incumplido con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en los autos del expediente 190/2020, integrado con motivo de la demanda del Juicio para la Ciudadanía que interpuso en contra de la negativa a ser reintegrada en su encargo de regidora. Aduce en primer lugar que el incumplimiento obedece a que la autoridad responsable no le ha permitido recontratar al personal auxiliar y asistencial de su confianza que tenía asignado desde el inicio de la administración municipal, a que tienen derecho las regidurías para ejercer de manera efectiva su encargo. En el proyecto se determina que le asiste razón a la promovente en atención a que uno de los componentes del núcleo de sus derechos político-electorales en su vertiente de ejercicio del cargo lo constituye precisamente el que cuente con personal de su absoluta confianza para poder desempeñar de manera efectiva su encargo de regidora y estar en aptitud de cumplir con las funciones y obligaciones que la Constitución y el Código Municipal le imponen, sin que sea suficiente el que se le asigne dicho personal sin su conocimiento o con personas que no sean de su confianza, pues ello podría implicar un obstáculo al ejercicio de su función debido a la secrecía y absoluta confianza que se requiere para el ejercicio de las funciones de las regidurías. Por otra parte, se estima que no le asiste razón a la actora cuando aduce que el ayuntamiento ha incumplido con permitirle el derecho a votar todos los asuntos sometidos a la aprobación del Cabildo
durante las sesiones en las que no pudo participar por no haberse aprobado su reintegración al cargo, y que también ha omitido convocar a una sesión extraordinaria para sancionar a los ediles que incumplieron su obligación de rendir informe circunstanciado en los autos del juicio principal. Ello porque, en primer lugar, ese tribunal electoral en ninguna parte de la sentencia ordenó que se permitiera a la actora votar la totalidad de los acuerdos aprobados por el Cabildo del Ayuntamiento de Matamoros durante el tiempo en que estuvo impedida para reintegrarse en su encargo, por tratarse de asuntos que inciden en el ámbito competencial de los ayuntamientos. Y por otra parte, en la sentencia del juicio principal, tampoco se ordenó a la autoridad municipal sancionar a los ediles que incumplieron la obligación de rendir su informe circunstanciado, en virtud de que dicha sanción fue decretada en la sentencia por este tribunal y ejecutada por el magistrado presidente en la sesión de resolución no presencial en la que se resolvió el juicio para la ciudadanía promovido por la actora, así como mediante oficio de la Secretaría de Acuerdo y Trámite remitido al secretario del ayuntamiento. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias, licenciado Gustavo Valdés. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna consideración sobre este proyecto que somete la magistrada Félix a nuestra consideración? No, ninguna, magistrado. Muchas gracias. Gracias, magistrada Treviño. Magistrada Carla Félix, ¿algún comentario sobre su proyecto? Bueno, pues nada más reiterar aquí que en la sentencia que dio origen al incidente, lo que ordenó este tribunal fue restituir a la actora con todas sus prestaciones laborales. Sin embargo, a mí me parece importante aclarar que esto se refiere no únicamente a sus prestaciones esencialmente laborales, sino a las condiciones en las cuales ella venía desempeñando el cargo, porque estas condiciones son justamente las que le permiten ejercer de manera plena su derecho político electoral de ejercicio del cargo. Y en este sentido, el tener personas de su confianza implica que estas personas puedan tener características personales en las que la confidencialidad de los asuntos que se tratan sea resguardada y la ejecución de las labores que se les encomienda pues sea ejecutada de manera puntual, debido a que, como todos sabemos, pues los cabildos se integran por personas de diferentes fuerzas políticas, en las que algunos pues son minoría, algunos no, y me parece que por eso la confianza es un elemento esencial para el ejercicio de estas funciones. Solamente apuntar esa situación y pues evidentemente es mi propuesta y pues estaré favoreciendo con mi voto. Muchas gracias, magistrada Félix. Licenciada Gabriela Treviño, ¿nos puede hacer favor de tomar la votación, por favor, del presente asunto? Sí, magistrado, con su autorización. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Díaz Rendón. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Carla Verónica Félix Neira. Es mi propuesta, gracias. Gracias, magistrada. Les informo que la resolución del Pleno fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Treviño. Con base en esta votación, en el incidente de inejecución de sentencia 01-2021, derivado del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TEX JDC 190-2020, cuya actora incidentista es Lisette Inungaray González, y señalando como autoridad responsable al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, este Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente. Primero, se declara fundado el incidente de inejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, expediente TEX JDC 190-2020. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, que por conducto del presidente municipal y del secretario del ayuntamiento permitan
y autoricen la recontratación o contratación de las personas que proponga la promovente como auxiliar y asistente en el ejercicio de su encargo, pudiendo ser las personas que venían realizando dicha función desde el inicio de la administración municipal 2019-2021, o bien otras personas que la propia actora proponga y que sean de su absoluta confianza. Tercero, se ordena a la persona titular de la oficialía mayor la recontratación o contratación del personal auxiliar y asistente que proponga la actora. Cuarto, todo lo anterior deberá efectuarse dentro del improrrogable plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de la presente sentencia interlocutoria, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se podrá imponer a las autoridades responsables cualquiera de las medidas de apremio previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios de Impugnación. Quinto, una vez efectuado lo anterior, el ayuntamiento deberá informar, por conducto de su secretario, el cumplimiento de la presente resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo anexar los documentos que así lo acredite. Notifíquese la presente resolución conforme a derecho corresponda y en su oportunidad devuélvanse las constancias atinentes y archives el presente asunto como definitivamente concluido. Muy bien, continuamos con el debate y resolución del expediente TEX JDC 196-2020, promovido contra el acuerdo IXG 163-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila de fecha 20 de diciembre del año 2020, por el cual se da cumplimiento a la sentencia definitiva del Tribunal Electoral en el expediente TEX JDC 195-2020. Licenciado Mario Barbosa, si nos puede dar la cuenta, por favor. Con su autorización, magistradas, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 196 del 2020. En el caso, el promovente impugna el acuerdo IXG 163 del 2020, mediante el cual el Consejo General del IEC designó las consejerías del Comité Municipal de Sabinas en cumplimiento a la sentencia dictada por este tribunal, identificada con el rubro TEX JDC 195-2020, dictada por este tribunal. Ahora bien, en el proyecto presentado por esta ponencia se propone desechar de plano la demanda al estimarse que el medio de impugnación quedó sin materia, ello con motivo de que durante la sustanciación del presente juicio ciudadano fue emitida la resolución dictada por la Sala Regional Monterrey en sesión de 15 de enero de 2021, mediante el cual revocó la sentencia dictada por este tribunal, así como los actos emitidos en cumplimiento a la misma. En tal consideración, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 43 y 71 de la Ley de Medios, se propone desechar de plano el medio de impugnación. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, licenciado Barbosa. Preguntaré a mis compañeras de pleno si tienen algún comentario sobre el presente asunto. Magistrada Carla Félix, ¿alguna manifestación sobre esta cuenta? No, ninguna. Ninguna, magistrada presidente. Elena Treviño, ¿alguna manifestación sobre su proyecto? Perfecto. No, ninguna. Muchísimas gracias. 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 Magistrada, licenciada Treviño, ¿puede tomar la votación del presente asunto? Sí, magistrado, con su autorización. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Carla Verónica Félix Neira. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Elena Treviño Ramírez. Con la propuesta. Gracias, magistrada. Le informo que el proyecto se ha aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Gabriela Treviño. En este sentido, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TEX JDC 196-2020, promovido contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, este tribunal electoral, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente. Único, se desecha de plano la demanda promovida contra el acuerdo IXG 163-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual
se designaron a las personas que integrarán el Comité Municipal de en el proceso electoral local 2021, en virtud de que el juicio quedó sin materia. Notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archives el expediente como asunto totalmente concluido. En este sentido, y habiéndose agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 15 horas con 8 minutos de este día 25 de enero, se da por concluida la presente sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.